y vamos a comenzar con teoría de conjuntos, tema del día. Así finalizamos esta práctica. Bueno, lo que ven en pantalla es todo el recorrido que vamos a hacer en la clase, ¿sí? Determinación, conjuntos especiales, operadores conjuntistas, propiedades de los operadores conjuntistas. Entonces, primera pregunta fundamental, ¿qué es un conjunto? Porque por ahí tenemos la idea, nos hacemos la idea de un conjunto de cosas, pero formalmente, definime un conjunto. La idea abstracta la tenemos, pero la definición la tenés. Bueno, por ejemplo, acá dan una definición. Es una colección de elementos que comparten una característica común y que se consideran como una unidad. Por ejemplo, ahí abajo que apareció un celular. ¿Sí? Estamos rodeados de conjuntos. Es más, nosotros mismos somos un conjunto, por ejemplo, de células. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Uno mismo es un conjunto. Conjunto, o sea, es algo muy genérico. Un celular es un conjunto. Entre los ejemplos cotidianos, ustedes conforman un conjunto. Los estudiantes que cursan álgebra este cuatrimestre. El conjunto de aplicaciones que usas en tu celular, ¿ves? Vos cuando abrís el celular y buscas la aplicación que querés usar o necesitas usar en ese momento, paseás por un conjunto de aplicaciones hasta encontrar esa, ¿sí? El conjunto de cuadriláteros con 4 lados iguales. O sea, conjuntos hay de lo que se te cante, de lo que se te ocurra. Por lo general a los conjuntos se les pone nombre, y en lo posible, no siempre se logra, pero en lo posible, el nombre estaría bueno que se asocie a los elementos que lo componen o a la característica de los elementos que lo componen. Entonces está bien al conjunto de estudiantes que cursan álgebra ponerle conjunto E de estudiantes. Vos me dirás, ¿y por qué no le pones A de álgebra? También es válido, ¿sí? El conjunto de aplicaciones que usas en tu celular, bueno, le ponen A de aplicaciones. ¿Mm? Y el conjunto de cuadriláteros con 4 lados iguales le ponen C. ¿Sí? De cuadriláteros o 4, como quieras verlo. Entonces, por lo general, es una buena práctica asociar el nombre del conjunto a la característica de los elementos que lo componen. Porque si no, uno tiende a llamar todo ABC, 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 y, y en algún momento te olvidas qué es el conjunto B, qué elementos tenía. Entonces, si pensás en el ejemplo que estás analizando, ya podés asociar el nombre del conjunto con la inicial de la característica que lo define. Entonces, bueno, acá tenemos algunos casos genéricos. Por las dudas lo dejé ahí por si quieren hacer captura de pantalla. Fíjense que siempre dejo un ratito por si quieren capturar, ¿sí? Porque hasta ahora, bueno, no hay versión de las diapositivas en el campus. Entonces, bueno, si lo quieren Sí, capturar profe, de acá, están las diapositivas. ¿están? Bueno, perfecto, Sí. genial. No sabía, tampoco tenía ese dato. Así que bueno, acá tenemos estos ejemplos de conjuntos con una definición atinada. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aplicado a triángulos. Clasificación de triángulos y teoría de conjuntos. Recordarán ustedes la clasificación de triángulos en 3 grupos según sus lados. Vos vas a tener los equiláteros, los isósceles y los escalenos. También hay otra clasificación de triángulos según sus ángulos interiores. Pero bueno, no es esa. Esta es la clasificación según las longitudes de sus lados. ¿Qué propiedad caracteriza a cada uno? Los equiláteros, bajo la propiedad 1, tienen 3 lados iguales. Los isósceles, bajo la propiedad 2, tienen al menos 2 lados iguales. Y la propiedad 3
le corresponde a los escalenos, disculpen si se cuela algún ladrido. La propiedad 3 de los escalenos define a los triángulos que tienen tres lados diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tengo tres propiedades. Y acá vamos a llamar T de triángulo al conjunto de aquellos triángulos que cumplen con la propiedad 1. Es decir, que me guardo en el conjunto T los triángulos que tienen tres lados iguales, los equiláteros. Ponele que a vos se te ocurre recortar una cartulina de colores onda bricolage, recortar una cartulina en triangulitos. ¿Sí? Y vas a tener un grupo de triangulitos recortados sobre la mesa y vas a notar que algunos tienen tres lados iguales, otros que solamente tienen dos lados iguales, otros tres lados distintos. Entonces, tu conjunto T va a tomar únicamente los triángulos que tienen tres lados iguales. Ponele que vos tenés 16 de estos triangulitos. A cada triangulito le pones un número. Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, así hasta el 16. ¿Sí? De esos, algunos van a ser equiláteros y otros no tienen por qué. Entonces, por ejemplo, tenemos que los triángulos 4, 6, 7 y 8 cumplen con la propiedad 1. Esos son equiláteros. El conjunto T, que definimos en la diapo anterior, se puede expresar así, como conjunto T, T4, T6, T7 y T8. Te muestro qué elementos, qué triángulos componen este conjunto. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahora? ¿Se ve toda esta definición? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Vos lo que tenés ahí es una definición por extensión, porque se enumeran explícitamente todos sus elementos. ¿Sí? O sea, hago como que paso lista. Si yo me pusiera a pasar lista, mencionando los nombres y apellidos de cada uno de ustedes, ahí yo estaría definiendo el conjunto de estudiantes que cursan la teórica de álgebra 1 los viernes a la tarde por extensión. Si yo a secas digo el conjunto de estudiantes que cursan la teórica de álgebra los viernes a la tarde, voy a estar definiéndolo por comprensión. ¿Sí? Enuncio la característica de los elementos que deben componer ese conjunto. Vos vas a saber si cumplís con esa característica, si tenés esa característica o no la tenés. La otra forma, por extensión, es enunciar en lista. Bueno, si no apareces en la lista es porque no estás. ¿Me explico? ¿Sí? La definición por comprensión muchas veces es más conveniente, sobre todo cuando el conjunto tiene demasiados elementos o infinitos. Entonces, no es que no se puedan definir un conjunto por extensión que a la vez sea infinito, pero claro, ya se pierde la idea de que enumero todos sus elementos. Esto ya, sí, lo de enumerar todos los elementos no se cumpliría. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es un conjunto con infinitos elementos. No puedo enumerarlos a todos, no puedo ponerme ahora a decir, bueno, y el conjunto de los números naturales está formado del 1, 2, 3, 4, no voy a terminar jamás. Pero existe una especie de definición por extensión, entre comillas, donde uno lo que hace es poner algunos elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, y luego pones los puntos suspensivos como insinuando infinitud. Bueno, y así sigue, hacete una idea.
Después del 4 vendrá el 5 y después del 5 vendrá el 6 y así sucesivamente. O sea, es una definición por extensión de un conjunto infinito mostrando solo algunos de los elementos, porque si no, no acabo más. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa expresión que mencionan allí, que menciona, creo que Lucas. Bueno, entonces vos acá vas a tener esta definición por comprensión del conjunto T. Esto se lee así. T es el conjunto de triángulos X tales que el tal que es este simbolito. A veces también puede aparecer como dos puntitos, el tal que. Lo podés ver como una barra así, ¿sí? Oblicua, o como dos puntitos. El conjunto de triángulos tales que X cumple con la propiedad 1. ¿Sí? X tal que X triángulo que cumple con la propiedad 1. ¿Sí? Entonces esto se lee como un tal que o como tales que, dado que es un plural. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos la manera de enunciar por comprensión, no hace falta mostrar uno por uno, sino simplemente la característica que verifican los triángulos que componen el conjunto. No, a ver, en el caso de la definición por comprensión, X representa a cualquiera de estos. Luego vamos a ver alguna situación donde en relación al valor de X podemos definir los elementos de un conjunto. Lo podés ver desde este punto de vista. X es un triángulo de este conjunto de la diapositiva anterior. X es alguno de estos. Acá tenés tu universo de triángulos. Todos los triángulos que tengo y que voy a analizar son estos 16. De estos 16 hay 4 que son equiláteros y son estos de acá. ¿Sí? Entonces vos, si, sí, a ver, si empezás a mirar cada uno de los triángulos de tu universo de triángulos, del grupito de triángulos que te pudiste armar, y analizás, bueno, a ver, X igual a triángulo 1. ¿Este es equilátero? No, listo, entonces no pertenece a T. X igual a triángulo 2. ¿Este es equilátero? No, entonces no pertenece al conjunto T. Y así hasta que te encontrás algunos que sí. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago para armarme este conjunto? Eh, Chequeo elemento por elemento si cumplen la propiedad 1. Si no la cumplen, se quedan afuera de T. Si la cumplen, los puedo definir por extensión, enumerando uno por uno. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos las dos maneras de definir un conjunto. Podríamos decir, para relacionar esta propiedad con una proposición lógica de las ya estudiadas, que son los triángulos que hacen verdadera la propiedad 1. Y sí, esto es completamente cierto. La definición de conjunto, ya vamos a ir viendo, guarda relación directa con alguna ley lógica, con algún operador lógico específico. Es más, cada operación de conjuntos que vamos a ir viendo tiene línea directa con algún operador lógico de los que vimos la vez pasada. Entonces, el conjunto T yo te lo puedo escribir como todos los triángulos X tales que P de X es verdadero. ¿Y qué es P de X? Es la propiedad 1. ¿Y qué dice la propiedad 1? ¿Qué dice P de X? P de X dice que X es un triángulo equilátero.
¿sí? Si no lo es, la proposición para ese X va a ser falsa y como les dije en la diapo anterior, no va a integrar el conjunto T. ¿Mm? Entonces, profe, todos los que cumplen la condición se entra dentro de la T. Exactamente, Ok. exactamente. Así es. ¿Quién es X? X es cualquiera de los triángulos. En realidad, o sea, ¿quién es el X que hace verdadera P? X en principio puede ser cualquiera de los triángulos de tu universo, cualquiera de los triángulos de esos 16 que te recortaste, ¿sí? Bueno, los que hacen verdadera la proposición P son solamente el triángulo 4, el 6, el 7 y el 8, ¿sí? Por ejemplo, la proposición para el triángulo 8 es verdadera porque, como ya hemos visto, el triángulo 8 es equilátero. ¿Qué otro elemento hace verdadero a P de X? Y bueno, cualquiera de los otros tres, ¿sí? P de T4 es verdadera. Por ejemplo, el triángulo 4 es verdadera, porque el triángulo 4 era equilátero. Sin embargo, el triángulo 10 es falso. Para el triángulo 10 es falso. ¿Por qué? Y porque en la diapositiva anterior nunca vimos al triángulo 10 en el conjunto de triángulos equiláteros. El triángulo 10 no está. Con lo cual doy por hecho que equilátero no es. ¿Sí? Claro, entonces la P de T4, P de T6, P de T7 también hacen verdadera a la proposición. ¿Sí? Exactamente, muy bien. ¿Mm? Bueno, acá viene una definición formal de conjunto. Podríamos ajustar un poco más la definición de conjunto y decir que un conjunto T es una colección de objetos definidos por una propiedad P. Son los objetos X tales que P de X es verdadero. Fíjate vos que uno en este caso lo que tiene es, claro, una definición de conjuntos vinculada a la lógica proposicional. Acá lo que estoy haciendo es enlazar la idea del conjunto a una proposición específica. Los elementos de este conjunto están, o sea, son aquellos tales que la proposición específica es verdadera para esos elementos, ¿sí? Para los que es falsa, no integrarán el conjunto en cuestión. ¿Mm? Entonces, acá tenemos la idea de que un conjunto tiene enlazada una proposición lógica como las que estudiamos hasta la clase anterior. Veamos otro ejemplo. Ves un conjunto de X tales que X es vocal. No veas a la X como la letra X. Es una variable, ¿sí? Por ahí acá da abuso de notación, ¿sí? Claramente la letra X no es una vocal, pero mírala como variable, ¿sí? Como estamos acostumbrados en matemática. Entonces, bueno, en este caso, ¿quién es la proposición P de X? ¿Sí? Y la proposición P de X va a ser X es vocal. ¿Sí? Entonces vos le das valores a X, esos valores van a ser letras del abecedario. ¿Mm? Todavía no he hablado de esto, pero voy a hablar y he insinuado la idea de que cuando uno trabaja con conjuntos, trabaja primero sobre un conjunto universal, sobre un universo de elementos. Ese universo no puede ser extremadamente grande, ¿sí? O sea, hay que acomodar ese universo de elementos de los cuales yo me armo mis conjuntos
al ejercicio que estoy resolviendo, al problema que estoy estudiando. Acá, por lo visto, estoy estudiando letras, ¿sí? En mi conjunto universal no podría haber números, animales o plantas. Tiene que haber letras, ¿sí? A veces uno dice, bueno, mi universo de casos parece ser algo extremadamente grande. No, tu universo va a estar restringido al problema que se te plantea en el ejercicio. Como bien dijeron por allí, los valores de x que hacen verdadera la función proposicional p de x son a, e, i o u. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí tenés las vocales, ¿eh? Todas las vocales. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende cómo es la definición, cómo está esta cuestión de la definición formal que involucra una proposición? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe, por ahora sí. Sí, profe. Genial. Claro, cualquier otro valor la hace falsa, ¿sí? Cualquier otro valor, las consonantes. Elementos y su pertenencia a a un conjunto. ¿Mm? Si un elemento u objeto X es parte del conjunto A, se dice que X pertenece a A. Entonces, simbólicamente, vos lo que tenés es este símbolo, esta especie de E curvada, que es el símbolo del pertenece, ¿sí? Si X es un elemento del conjunto A, entonces vamos a decir que X pertenece a A. ¿Mm? Si vos tenés un triángulo equilátero como T6 era equilátero, decimos que pertenece al conjunto de los triángulos equiláteros T, como habíamos definido en una diapositiva anterior, ¿sí? Análogamente, se define el no pertenece y por lo general para negar en simbología matemática, uno tacha el símbolo de esta forma, ¿sí? El no pertenece es esto. Entonces, bueno, como vimos antes, el triángulo 10, que no aparecía en la definición por extensión del conjunto T, no pertenece a ese conjunto y lo escribo así, de esta manera, ¿sí? Volviendo al conjunto, B de todas las X, tales que X es vocal, vos ahí tenés, déjame borrar un cachito, vos ahí tenés el conjunto B graficado en diagrama de Venn. Esto que ven acá es un diagrama de Venn, ¿sí? Diagrama de Venn, que lo vamos a utilizar mucho. Es muy útil en teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces en globitos, en circulitos, o en espacios cerrados, los elementos de un conjunto para decir en qué conjunto están, ¿sí? Es un esquema muy visual, el diagrama de Venn. ¿Mm? Ah, perdón. Por ejemplo, el elemento A pertenece a B. El elemento E pertenece a B. O, como es vocal, pertenece a B. Pero B no pertenece a B. Y ojo que estoy hablando de Bs diferentes, ¿sí? B como letra del abecedario y B grande por el nombre que le puse a este conjunto. Z tampoco pertenece a B porque es una consonante, ¿sí? Acá vale hacer una aclaración. Lo que estamos viendo ahora es una relación entre elemento y conjunto. Vamos a ver relaciones entre conjunto y conjunto, ¿sí? Pero a veces me tiene que quedar claro si yo me estoy refiriendo a un elemento o a un conjunto. Por lo general,
cuando hay así una notación que puede tender a ser un poco confusa, acá estoy utilizando letras, ¿sí? Y encima letras que en algún caso se repiten, por lo general los conjuntos se escriben con letras mayúsculas y los elementos que sean letras se escriben en minúscula, ¿sí? ¿Cuál sería el universal de B? Dice acá, bueno, medio como que ya te lo spoileé porque el universal de B son ¿quiénes? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál sería el conjunto universal de B? Las ¿B vocales. dónde busca sus elementos? El ¿En qué? abecedario. Abecedario, profe. ¿Cómo? En el Lo busca en el abecedario, sí, abecedario en y las la... letras del alfabeto. ¿Sí? Exactamente. Obviamente no lo va a buscar entre los mamíferos o entre los números naturales o entre los planetas del sistema solar. El problema se asocia, claro, B busca las vocales dentro de un conjunto más grande. ¿Sí? Entonces, el universo de B es, como bien dijeron, las letras del abecedario. ¿Sí? Ese es el universo de B. Están todas. Están las que van a integrar el conjunto B y también están las que no van a integrar el conjunto B. ¿Sí? Entonces, como que B busca sus objetos en un lugar específico. ¿Sí? Ese lugar específico es el universo. ¿Dónde tiene sentido buscar vocales? Y las voy a buscar en el abecedario. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del conjunto universal que luego vamos a retomar, porque vamos a seguir hablando del conjunto universal. Subconjuntos, relación de inclusión. Y atención acá. Si todos los elementos de un conjunto A también pertenecen a un conjunto B, decimos que A es un subconjunto de B o que A está incluido en B. Otro término que a veces se usa es el siguiente. A es un conjunto propio de B. Conjunto propio muchas veces se lo toma como sinónimo de subconjunto. ¿Sí? Atención, yo acá lo que estoy considerando es una relación entre conjuntos. No es una relación elemento-conjunto. Es una relación entre conjuntos. Entonces, por ejemplo, en lenguaje simbólico se expresa A incluido en B. El símbolo del incluido es esta especie de U acostada o de C aplastada. Ese es el símbolo del incluido. Utilizando ese símbolo podemos escribir la definición de inclusión en lenguaje simbólico. A está incluido en B si dado cualquier X en A, también X está en B. Utilizando lógica proposicional, ¿cómo lo enuncio? Y así, A está incluido en B si, solo si, cualquier X tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Se entiende esto? Analícenlo, mírenlo, porque creo que en la diapositiva del campus esto está mal escrito. Aparece con otro símbolo que no le corresponde. El símbolo correcto es este. ¿Sí? Es con un implica. Todos los Profe, ¿lo puedo elementos de A, repetir? ¿cómo? ¿Lo puede repetir, por favor? Ahí va. Todos los elementos de A son elementos de B. ¿Sí? Entonces, A está incluido en B si, solo si, para todo X elemento, si X está en A, entonces X también está en B. Esto no tiene por qué valer la vuelta porque vos fijate que B puede contener cosas que excedan al conjunto A. Cuando hablamos de conjunto propio, hablamos de una parte del conjunto B, pero no tiene por qué ser todo.
Entonces, el conjunto A va a contener algunas cosas que están ahí adentro y que en particular están en B, pero a su vez el conjunto B puede contener cosas que no están en A. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es un subconjunto o conjunto propio. ¿Sí? Por ejemplo, vos ponele que tenés un conjunto B formado por mamíferos, animales. El universo serían los animales. ¿Mm? Dentro del conjunto de mamíferos, vos podés tener los canes o cánidos. Y si uno entiende algo de animales y tiene alguna mascotita en casa, bueno, va a acordarse que entre los cánidos, ¿quién está ahí? Por supuesto, el perro, está el lobo, está el zorro, están los, qué sé yo, los coyotes, ¿sí? Me lleva un dibujo animado. O sea, cánidos hay un montón, las hienas, ¿sí? Entonces vos ahí tenés estos elementos. El elemento perro pertenece al conjunto de los cánidos o canes, ¿sí? Que en particular son mamíferos. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo? Ahora, el conjunto de los canes es un subconjunto de los mamíferos. ¿Por qué? Porque dentro de los mamíferos hay animales que no son canes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los gatos, que son felinos. La ballena, ¿sí? No vi ballenas ladrar, así que can no es. ¿Me explico? Entonces, el conjunto de los cánidos, la familia de los perros y sus primos, bueno, son un subconjunto de mamíferos. Ahora, los mamíferos están compuestos a su vez por otros elementos que no pertenecen al conjunto de los canes. ¿Se entiende? Ahí tenés la idea de un subconjunto. Esto, sí, justo se sintió aludido. Acá tenés un subconjunto del conjunto de los mamíferos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, bueno, acá convendría hacer algún comentario porque, por ejemplo, hay situaciones donde un elemento de un conjunto a su vez puede ser otro conjunto. Porque, por ejemplo, quizás a mí acá en el ejemplo este de los animalitos tan simpático, no me interesa ahondar en las características de cada elemento. Yo tengo ahí el elemento perro, el elemento lobo, el elemento zorro. Vos podrás decir, bueno, dentro del considerar, considerar al perro como elemento, por ahí es restringirlo mucho, pero quizás no me interesa conocer el conjunto de perros posibles, ¿sí? Donde tenés, bueno, el ovejero, el Rottweiler, el Pitbull, los mestizos, los caniches. O sea, yo acá estoy observando solamente el elemento perro como una especie, ¿sí? Dentro de esa especie puede haber a su vez una gama de categorías, ¿sí? Pero quizás no me interesa analizar eso, ¿sí? Analizar por raza, sino simplemente como la especie en sí. Entonces, muchas veces hay que tener bien en claro cuál es la especie y cuál es el conjunto, ¿sí? Por las dudas, porque a veces
hay ciertos elementos que bajo cierto contexto uno los podría entender también como conjuntos. Pero bueno, hay que ver si interesa al ejercicio que estoy resolviendo o al tema que estoy investigando. ¿Mm? Bien, bueno. La cardinalidad de un conjunto. En esencia, el cardinal de un conjunto es el número que indica la cantidad de elementos que dicho conjunto posee. ¿Sí? Vos podés expresar la cardinalidad de un conjunto de las siguientes maneras, como hashtag ¿m? Card de cardinal, o N de A como el número de elementos de A. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Yo tengo el conjunto C y fíjate cómo está escrito. ¿Sí? Fíjate cómo está escrito. El conjunto C tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿El 7 está en ese conjunto? No, ¿Qué No, me podés decir? ¿Está el 7 en el conjunto C? No, profe, no no. está. No está porque no está numerado. ¿Sí? No aparece allí. ¿Mm? Entonces, yo acá definí el conjunto C por extensión. Los elementos del conjunto C son exclusivamente estos elementos de acá, que en particular son 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. ¿Sí? El conjunto A es el conjunto de aplicaciones de este celular. Ese celular, bueno, tiene muy poquitas aplicaciones, será muy viejo, entonces 4 aplicaciones. ¿Sí? Apenas, cuatro aplicaciones. Ahí simplemente te muestro los logos, ¿sí? de las aplicaciones. Entonces, uno ahí ya entiende que ese conjunto, que es tu celular, el celular de alguien que tiene 4 aplicaciones, ¿sí? Tiene cardinal 4. D, otro conjunto. X tal que X es un día de la semana. Bueno, el cardinal de D va a ser 7, porque la semana tiene 7 días. ¿Sí? Te pregunto, a ver, vos ponele que me defino un conjunto así, como un conjunto E dado por el 0 y el 1. ¿Cuántos elementos va a tener? Dos, profe. Dos. 2. 2 elementos. ¿Y qué ocurriría si yo me defino un conjunto F así? ¿Cuál será? ¿Cuántos elementos tendrá F? Porque acá está lo que importa de la notación. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto F? ¿a qué Eh, conjunto numérico a ver, pertenece? ¿por qué no apunta? Bien, bueno, interesante la pregunta ahí de la compañera. Claro, F a qué conjunto numérico pertenece. Bien, bien, bien ahí. Bueno, yo te puedo decir que F, el conjunto F, está en el universo de los números reales. Universo de los números reales. Entonces, ahora, con ese dato, ¿cuántos elementos tendrá el conjunto F? Infinitos puede tener. Infinitos, exactamente. Porque es un intervalo cerrado que va de 0 al 1. ¿Por qué es un intervalo cerrado? Porque fíjate bien, uso corchetes y no llaves. Las llaves y lo que encierran las llaves es exclusivamente lo que integra el conjunto. Lo que hay entre llaves son los elementos del conjunto y nada más. No insinúan que haya otra cosa
que no aparezca allí. Por eso les hice la pregunta en el ejemplo del conjunto C, si el 7 estaba. No, no está porque no lo veo en la lista. Ahora, en el conjunto F, si yo te pregunto si un tercio pertenece a F, vos me tenés que decir que sí, porque un tercio está entre 0 y 1. Sin embargo, un tercio no pertenece al conjunto E. ¿Por qué? Y porque como el conjunto E está definido por extensión con llaves, es un conjunto finito, entonces un tercio no aparece en la lista, con lo cual no pertenece al conjunto. Cuando yo encierro, o sea, defino un conjunto con llaves o con paréntesis, conjunto numérico, ¿sí? Sobre todo un conjunto numérico definido en el universo de los reales, como pasa en el conjunto F, estoy dando a entender que están los números que estoy mostrando y todos los del medio también. ¿Se ve? ¿Se ve la sutileza de la notación? Sí, profe. Pues luego, bueno, ahora, o sea, si bien acá estamos viendo conjuntos bastante generalistas, vamos a terminar trabajando mucho con conjuntos numéricos. ¿Sí? Bien, vamos a ver los llamados conjuntos especiales. ¿Sí? Los conjuntos especiales. Uno de ellos es el llamado conjunto vacío. O sea, hay conjuntos que nos llaman particularmente la atención, son conjuntos que pueden aparecer naturalmente en los ejercicios, ¿sí? Entonces, el conjunto vacío es aquel que carece de elementos. ¿Mm? En lenguaje simbólico se expresa como un cerito tachado o bien dos llaves que no encierran nada en su interior. Una llave de apertura, una llave de clausura y nada en el medio. Entonces al conjunto vacío lo podés expresar así o, fíjate que usa la notación lógica, o así. ¿Mm? El conjunto vacío admite las dos escrituras. Por ejemplo, el conjunto vacío puede aparecer cuando la condición o característica que se le exige a los elementos es imposible de cumplir. Cuando la condición o característica que deben cumplir los elementos para estar en el conjunto es una contradicción. ¿Se acuerdan de ese término? Una contradicción, algo que siempre es falso. Por ejemplo, este conjunto C son todos los X tales que X es un número natural, ahí tenés el universo, y además X es negativo. Los números naturales no pueden ser negativos, ¿sí? Arrancan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Son los que sirven para contar, pero obviamente en ese conjunto no hay negativos. Con lo cual, el conjunto C es vacío. ¿Sí? O sea que, a ver, el conjunto vacío muchas veces aparece en la práctica naturalmente cuando se piden determinadas condiciones a los elementos que son imposibles de cumplir. Luego hay otro conjunto especial que es el llamado conjunto universal. Que bueno, yo ya te lo vengo anunciando, te vengo anticipando. Es por lo general el conjunto universal, esa caja de herramientas donde vas a buscar eso que necesitas. ¿Sí? Entonces, el conjunto universal está formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés. Se lo denota como U. Entonces, si mi tema de interés es la geografía del continente americano, mi conjunto universal van a ser los países del continente americano. Entonces me puedo armar un conjunto ahí que sea, qué sé yo, países donde el idioma oficial sea el inglés.
Entonces voy a ir a tener definido, ¿sí? Un conjunto, ¿sí? Yo voy a buscar dentro de los países de América cuáles son aquellos donde el idioma oficial sea el inglés. Esa es la condición. Entonces yo voy a hacer, bueno, una proposición, ¿sí? De X, país americano, P de X va a ser una proposición que diga, en X se habla inglés como idioma oficial. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, la proposición para Colombia va a ser falsa, ¿sí? La proposición para Brasil va a ser falsa, pero la proposición para Canadá va a ser verdadera. Entonces yo ya sé que dentro del conjunto que me estoy hablando va a estar Canadá, va a estar Estados Unidos, va a estar Jamaica. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, Ahora, yo busco en un conjunto universal que sean los países de América, ¿sí? No voy a buscar en otro lado, porque por algún motivo solo me interesa estudiar el continente americano, ¿sí? No estoy mirando ni Europa, ni África, ni Asia, estoy mirando el continente americano. Entonces, bueno, ahí quiero saber, quiero armarme un conjunto de países donde el inglés sea el idioma oficial, ¿sí? Entonces, bueno, tu universo va a depender del tema de interés del ejercicio, del objeto de estudio que vos tengas. Por ejemplo, B es X, tal que X es un número natural, ¿sí? Acá tenés tu universo, los números naturales. X es impar y X es mayor a 1, ¿sí? Entonces, bueno, el conjunto universal son los números naturales. Claro, eso por lo general ya viene expresado en la definición del conjunto. Incluso yo lo suelo poner a esto antes del tal que. A mí me gusta escribirlo como todos los X naturales tales que, o sea, como que el tal que yo lo suelo poner acá, X es impar y X es mayor a 1. Fíjate el detalle de la notación lógica, ¿sí? Cómo se mete fácil la notación lógica en definiciones de conjuntos. ¿Lo ven? sí, profe. ¿Sí? Fíjate, a ver, pensá y expresa una situación que puedan representarse mediante conjuntos vacíos. Definí el conjunto utilizando notación de comprensión. Bueno, eso lo podés hacer a mano en tu carpeta. Indica cuál sería el conjunto universal correspondiente. Justifica por qué el conjunto definido está vacío. A ver, piensa en un cachito y denme algún ejemplo, quien se anime, quien se le ocurra, algún ejemplo de conjunto vacío y cómo hago para definírmelo. ¿Sí? Ahí está la diapositiva anterior. O sea, ¿de qué manera te definirías un conjunto vacío? Por ejemplo, el C, que ves acá, es un conjunto definido adrede para que quede vacío. A veces no te lo definís a propósito para que quede vacío. Las características del ejercicio, de lo que estás estudiando, son de tal forma que cuando querés ver los elementos que integran un determinado conjunto que te interesa o que obtuviste, resulta que te queda vacío. No hay elementos que verifiquen todas esas condiciones, ¿sí? Que a veces pasa. Por ejemplo, cuando en algunos problemas de ecuaciones, la cantidad de ecuaciones en relación a la cantidad de incógnitas es tal que el problema no tiene solución. Y cuando no tiene solución, el conjunto de soluciones queda vacío, ¿sí? Ahora, ¿se te puede ocurrir algún ejemplo de donde este, definas un conjunto de tal manera que va a quedarte vacío? ¿Se te ocurre algo?
Por ejemplo, a ver, a mí se me puede ocurrir alguno que sea todos los X días de la semana, tal que el nombre de X empieza con vocal. ¿Sí? Ya uno puede definir conjunto, ¿sí? A dado por X día de la semana, tal que, ahí uso el tal que con 2 puntos, el nombre de X empieza con vocal. Bueno, ahí tenés un conjunto que tiene que quedar vacío. ¿Mi universo cuál es? Los días de la semana. Exacto, son 7, es un universo pequeño. ¿Mm? Bueno, ningún día de la semana empieza con vocal. Los 2 puntos, por eso lo puse, los 2 puntos es otra acepción del tal que o tales que. Sí, así es. ¿Mm? Bueno, ahí tenés un conjunto vacío fácil. ¿Sí? Entonces, un conjunto vacío lo podés armar con una proposición, fíjate, acá tenés una proposición, esta sería la P de X, que es falsa para todo X. Falsa para todo X, te lo escribo así, para todo X, P de X es falsa. No hay ningún día de la semana cuyo nombre empiece con vocal, al menos en castellano. ¿Se ve eso? Sí, ¿Sí? profe. Me animaría a decir que en inglés tampoco y en portugués tampoco. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se me ocurrió ese ejemplo. Creo que acá hay escrito otro. ¿Sí? Creo que acá hay escrito otro. Donde tenés. Bueno, el ejemplo es bien aplicado a la vida universitaria. El conjunto de estudiantes que obtuvieron más de 100 puntos en una evaluación cuya nota máxima es 100. ¿Sí? El conjunto universal es el conjunto de todos los estudiantes que realizaron la evaluación. O puedes decir, bueno, y el conjunto universal no pueden ser todos los estudiantes de la universidad. Y a ver, ¿para qué necesitaría un conjunto tan grande? Pues sí, también te puedo decir, el conjunto universal pueden ser todos los estudiantes de las universidades de la Argentina. Pero ¿para qué necesito agrandarlo tanto? Si a mí me interesan solo los estudiantes que hicieron esta evaluación. ¿Sí? Por eso está esa cuestión de que el conjunto universal se remite al tema de interés. ¿Para qué lo vas a agrandar tanto? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de una restricción, una condición absurda. Si la nota llega hasta 100, no pueden haber obtenido más de 100 puntos esos estudiantes. ¿Sí? Entonces, cualquier conjunto cuya condición sea una función proposicional que no se cumple para ningún elemento del universo, te va a quedar vacío. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Acá hay otra actividad. ¿Mm? Definí dos conjuntos distintos a partir de situaciones cotidianas, académicas o hipotéticas. Para cada conjunto, usa notación de comprensión para expresarlo, indica cuál sería el conjunto universal correspondiente, explica por qué ese conjunto universal es adecuado para el contexto elegido. ¿Sí? Es un problema también para pensar. ¿Sí? Me imagino que en la práctica tienen algún problema similar. ¿Sí?
Entonces, bueno, la comprensión, acordate que vos definís el conjunto en relación a las características, o las características que deben verificar sus elementos. ¿Sí? O sea, vos acá te podés definir un conjunto A, ¿m? De todos los X en el universo que me interesa estudiar a mí, tales que, bueno, P de X, P1 de X y P2 de X y bla, 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 y P sub K de X. Yo me puedo definir un conjunto así, donde las X deben verificar todas estas K condiciones. Con que una falle, no va a estar en el conjunto A. ¿Y estas condiciones qué son? Funciones proposicionales. ¿Sí? Esto es una gran función proposicional Q de X que va a ser verdadera si cada una de estas proposiciones es verdadera. Muy bien, Lucas, sí, el conjunto universal pueden ser los estudiantes de álgebra. Sí, perfecto. Entonces, el conjunto A puede estar formado por los estudiantes de álgebra de la comisión de la teórica de los viernes a la tarde. Perfecto. Sí, es completamente válido. Sí, sí. Entonces, ahí tenés un ejemplo académico. ¿Mm? Entonces, bueno, vos también podés hacer, qué sé yo, ve los productos que necesito comprar en el supermercado. Ahí tenés un conjunto. ¿Sí? ¿Cuál es mi universo? Y los productos que están en el supermercado. Por ahí yo no necesito lavandina, pero en el supermercado lavandina hay. No va a estar en mi chango o en mi bolsa. Bueno, porque ese elemento yo no lo necesito, pero qué sé yo, si necesito manteca, entonces el elemento manteca va a estar en mi chango porque lo necesito y lo voy a comprar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los conjuntos que uno se puede armar son infinidad, ¿sí? Muchísimos. Por supuesto, el conjunto universal puede ser, sí, una concesionaria, ¿sí? Y una concesionaria en sí es un conjunto de autos. Vos podrías decir, bueno, este, como que el conjunto universal pueden ser los locales de venta de autos, ¿sí? Locales de venta de autos. Entonces, cada concesionaria es un conjunto de ese conjunto universal. ¿Me explico? Entonces, bueno, no sé, vos tenés ganas de comprarte un auto de una marca específica. Bueno, lo primero que vas a hacer es buscar dentro de ese universo qué concesionarias ofrecen esa marca de autos. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo. ¿Eh? Perfectamente. Bien, no sé si hay un ejemplo desarrollado. Bueno, sí, sí hay uno desarrollado. Conjunto de docentes que dictan clases los sábados. El conjunto universal son todos los docentes activos en la universidad. Están los que dan clases los sábados y los que no dan clases los sábados. Pero por algún motivo necesitas armarte el conjunto de todos los docentes que dictan clases los sábados. ¿Sí? Conjunto de docentes que dictan materias en carreras de salud. Bueno, ahí tenés otro conjunto, ¿sí? Que puede compartir elementos con este. ¿Mm?
Conjunto de docentes que dictan clases a la noche. Ahí tenés otro, ¿sí? O volviendo al inicio, conjunto de docentes que hacen paro. Conjunto de docentes que hacen paro en los días de paro no docente. Y ahí tenés un conjunto interesante. Entonces, bueno, no se puede armar combinaciones, o sea, algunas más disparatadas, otras más sensatas y más serias, pero hay infinidad de ejemplos. El conjunto de países que juegan el Mundial 2026, sí, sí, que son más o menos 180, ser un mundial eterno. Y el conjunto universal, obviamente, son todos los países, ¿sí? O todos los estados que tienen selección de fútbol, ¿sí? Porque, por ejemplo, que yo no sé si son países, Curazao, ¿sí? Que es insólito que participa. Curazao es, por ejemplo, una dependencia holandesa. Entonces, está bien, me dice, tiene selección, es un país. Bueno, entonces uno puede decir regiones o estados o territorios que tienen selección de fútbol. Tu conjunto universal para definirlo bien, ¿sí? Técnicamente. Entonces, bueno, estaría bien definido de esa manera. Que yo, pues, por ejemplo, tiene selección de fútbol Escocia, que también participa en el Mundial y no es un país independiente, ¿sí? Entonces, el conjunto universal hay que definirlo de manera apropiada. ¿Mm? Selecciones que participan en el Mundial, sí, está bien. Sí, 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 sí. Así es, exactamente. ¿Vale? Ante todo, la buena definición, ¿sí? Para que no haya grises, ¿sí? O malos entendidos. Y la última parte de la clase son las operaciones entre conjuntos. Ahora vamos a ver cómo operan los conjuntos entre sí. Recién vimos si un conjunto puede estar incluido en otro, si un elemento está en un conjunto. Bueno, si todos los elementos de un conjunto a su vez están en otro conjunto, ¿eso qué quiere decir? Bueno, ahora nos vamos a meter más con operaciones y lo que vamos a encontrar es muchísima relación entre estas operaciones con los operadores lógicos. ¿Sí? Bueno, y ahí están mencionando ejemplos más sofisticados como terrenos en venta, sí, habría que ver, habría que por ahí trabajarlo un poquito, sí, por acá dicen el conjunto de terrenos en venta y el universal, el dueño de la hectárea. Sí, sí, ponele, habría que elaborarlo un poquito, sí, pero algo con eso se puede armar. No sé si está exactamente bien planteado, Luciano, pero se podría armar algo así. Como, está bien, bueno, la municipalidad, sí, o sea, el conjunto de lotes de un municipio, sí, lo dijeron medio en chiste, pero es cierto. El conjunto de lotes de un municipio, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Almirante Brón, que es donde estoy yo, el conjunto de lotes de un municipio, y, o sea, es el conjunto universal, y de ahí me interesa cuáles están en venta. Y me armo un conjunto. El conjunto es X, tal que X es un lote del municipio tal en venta o a la venta. Sí, no está mal. ¿Mm? Veamos las operaciones. La primera, la primera es la intersección de conjuntos. Bueno, acá un errorcito de tipeo, apareció esto escrito, pero tiene una finalidad, ¿sí? Ya pueden intuir que el conjunto universal está metiendo la cola por acá. Intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a y a B. Fíjate que acá aparece I. ¿Te acordás de esto, no?
que aparece el operador y. Es un operador lógico que uno simbolizaba con ese simbolito. ¿Mm? Estoy buscando todos los elementos que son comunes a dos conjuntos previamente definidos. Yo me defino un conjunto A por un lado, me defino un conjunto B por otro lado, y quizás me interesa saber qué elementos comparten esos dos conjuntos. Entonces, el conjunto intersección se define con este símbolo de U invertida. A intersección B son todos los X en el universo tales que X pertenece a A tanto como a B. ¿Se entiende, no? O sea, intersección, el vínculo de la intersección, está directamente relacionado a la conjunción lógica. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces ahí tenés la primera operación. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos. El conjunto universal son todos los números naturales más el cero menores a 10. ¿Sí? El n sub 0 es el conjunto de los números naturales que incluye al cero. Porque el cero técnicamente no es un número natural. Comparado con los enteros positivos, los naturales en serio, el cero es un número más nuevo. A los europeos les costó asimilar la idea del cero. ¿Sí? Conocían el 1, el 2, el 3 por los números romanos, por ejemplo. En el Imperio Romano se conocían los números naturales, pero el cero proviene justamente de Oriente, ¿sí? Y tardó en ser asimilado por los europeos, ¿sí? Como que no concebían la idea del número cero, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números naturales, vos lo podés definir como el conjunto de los números que tienen representación en números romanos. El cero no tiene esa representación. ¿Sí? Entonces, bueno, si tenemos los conjuntos, todos los números naturales con el cero menores a 10. Y tenés un conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, y un conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Si aparentemente el conjunto B se guarda los pares, y el conjunto A se guarda los primeros 5 números del conjunto universal. Entonces, ahí te está dibujando el diagrama de Venn. El conjunto A con el 1, 3, 5 y el 2, 4. Esos son los elementos de A. El conjunto B, que también tiene al 2, 4, pero por su lado tiene al 0, al 6 y al 8. Y por fuera de todo, el 7 y el 9, que están en el universo, pero no están ni en A ni en B. ¿Cuál sería la intersección? Y vos fijate, compará los dos conjuntos y vas a notar que el 2 está tanto en A como en B. Claro, bien. Y el 4 también está tanto en A como en B. Entonces, lo que uno observa es que la intersección va a ser el 2, 4, como bien dijeron por ahí, creo que Lucas. ¿Sí? Entonces vos mirás, comparás los dos conjuntos, ¿qué tienen en común? Tal y tal y tal elemento. Bueno, esos elementos van a estar en la intersección. ¿Sí? Luego B tiene sus elementos exclusivos, A tiene sus elementos exclusivos, y a su vez hay elementos que no están ni en A ni en B, que son el 7 y el 9. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió cómo opera la intersección? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. ¿Mm? Sí. Por ejemplo, volvemos, ¿sí?, a el mismo conjunto universal, pero acá definimos un tercer conjunto C, formado por impares. 1, 3, 5, 7. Le faltaría el 9 para hacer
todos los impares de U. El conjunto B, el mismo de la diapositiva anterior, todos los pares. Y ahí te empiezo a hacer el dibujito. El universo, el conjunto C, con sus números impares. El conjunto B, con sus números pares. Pero, o sea, el 9, que queda por fuera de todo, ¿sí? Pero a ver, es otro ejemplo de intersección de conjuntos, pero ¿qué estaría pasando acá? ¿Qué notan que pasa acá? ¿Es un caso idéntico al anterior? ¿Pasa algo que llame la atención? No tiene nada. Ninguno conecta. No comparten nada aparentemente los conjuntos B y C. Claro, ahí es donde aparece el vacío. ¿Sí? En este problema, en este ejercicio, me defino esos conjuntos, quiero calcular la intersección, ¡pum!, que apareció el vacío. ¿Sí? O sea, es algo, es un elemento que a veces es un objeto que aparece naturalmente. Da vacío dadas las características de los conjuntos que estoy comparando. No comparten nada. Esto es una situación bastante particular porque cuando la intersección entre dos o más conjuntos es vacía, se dice que estos conjuntos son disjuntos. Si yo ya te digo, los conjuntos B y C son disjuntos, ya hacete la idea de que no comparten elementos, no tienen nada en común. ¿Sí? La manera más apropiada de graficar conjuntos disjuntos es hacerlo así separadito, como para que no haya dudas. ¿Sí? Si el diagrama de Venn yo te lo hago así, como este último gráfico, ya te estoy dejando bien en claro que los conjuntos B y C no comparten nada. Buscan sus elementos en el mismo universo, pero no comparten ninguno de ellos. ¿Sí? Son conjuntos disjuntos, su intersección es vacía. Y a veces está bueno saber cuándo dos conjuntos con los que uno piensa trabajar son disjuntos. ¿Sí? Tiene ciertas ventajas bajo cierto contexto. ¿Se entiende esta idea de intersección vacía? ¿Se ve? Sí, profe, se ve, se ve. A veces, Sí, sí. sobre todo, bueno, en matemáticas se usa mucho, por ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo en probabilidad y estadística, uno tiene que particionar un conjunto, ¿sí? Particionar un conjunto es romperlo en partes disjuntas que si vos las unís te dan el conjunto entero. Pero cada parte no comparte nada con otra parte. Eso es una partición. Por ejemplo, yo podría decir que acá el conjunto universal está partido en tres partes. Un conjunto C que tiene los impares menores a 9, un conjunto B que tiene todos los pares, y ponele que acá tenés un conjunto D que contiene solo al 9. Listo, entonces el conjunto U yo lo podría escribir como una combinación, ¿sí? Que ahora vamos a ver esta operación, de los conjuntos B, C y D. Y ahí tenés una partición. ¿Y por qué es una partición? Porque D no comparte nada con C, D no comparte nada con B, B no comparte nada con C, pero la unión entre ellos, ¿sí? Si yo los reúno a ellos, me forman todo el universo. ¿Sí? Entonces, a veces, tener la certeza de que estamos trabajando con conjuntos disjuntos tiene sus ventajas. ¿Sí? Podés atacar un mismo problema separando por casos, que quizás sea mucho más sencillo que atacar el problema todo junto. La siguiente operación, que ya, bueno, medio se las adelanté en la diapositiva anterior, es la unión.
¿sí? La unión de conjuntos. La unión de A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B. O, ¿te acordás la O lógica? La disyunción inclusiva. En lenguaje simbólico, el conjunto unión se define de la siguiente manera. A unión B son todos los X en el universo tales que X pertenece a A o bien X pertenece a B. ¿Podría X pertenecer a los dos? Sí, perfectamente. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente tenemos el mismo primer ejemplo de la intersección con el mismo universo y los mismos conjuntos A y B que les mencioné hace un ratito. Y acá te va a ir graficando el diagrama de B. ¿Qué sería unión B? Y sería agarrar todos los elementos de A y todos los elementos de B en un mismo conjunto sin repetirlos. Nuevamente tenés A, ahí tenés A con todos sus elementos, acá tenés B con todos sus elementos, tenés los que no están ni en A ni en B, ¿y qué sería la unión? Todo lo de A junto a todo lo de B. ¿Sí? Entonces, para estar en la unión, me alcanza con que los elementos estén en A o en B. Si están en los dos, también sirve. ¿Sí? Por eso se vincula a la disyunción inclusiva. Y fíjate que A unión B son todos los números del 0 al 9, sin el 7 y sin el 9. ¿Se ve eso? ¿Sí? Solamente enumeramos en la unión los números que están dentro del conjunto celeste. ¿Se entiende la unión? ¿Se entiende la diferencia con la intersección? ¿Alguna duda, comentario? Muy bien. Bien. El complemento de un conjunto. Complemento. A ver, ¿qué es esto? El complemento del conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal U que, fíjate, no están en A. Yo te dije recién que para la intersección y para la unión había algún operador lógico que se asociaba, a cada una de esas operaciones. ¿Hay un operador lógico que vos te acuerdes que se asocia al complemento? ¿Qué te parece? ¿Te acordás de algún operador lógico que se asocia al complemento? ¿O me lo tendré que definir de una manera antilógica? ¿Qué crees? Fíjate que ahí marqué una palabra específica. Los elementos que no están en A. ¿Sí? Para estar en el complemento de A es necesario que ese elemento no esté en A. Entonces, simbólicamente, el complemento bien se aproxima a lo que dijeron por acá, hasta buscaron el símbolo y todo. El complemento de A que lo podés escribir como una rayita sobre el conjunto, o bien A complemento como si la C estuviera como potencia. ¿Sí? Son todos los X en el universo tales que X no pertenece a A. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos
todos los números naturales pares. Ese es tu universo. Tu universo son los números naturales pares. Me defino el conjunto A como todos los elementos en el universo, ¿sí?, mayores o iguales a 10. Entonces, el conjunto universal va a tener al 2, el 4, el 6 y el 8, y el conjunto A va a tener al resto. Fíjate que acá usa los puntos suspensivos, dando la idea de infinitud, porque hay infinitos números pares mayores a 10. Acá te muestra algunos, bueno, hacete la idea, ¿sí? Es ahí donde la definición por comprensión te cierra la idea de cómo sería el conjunto definido por extensión. Bueno, vos te haces una idea de cuáles son los números pares mayores a 10, ¿sí? Claro, ¿quién sería el complemento de A? Y lo que quedó pintado es celeste. El 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Y cómo me defino por comprensión el complemento? Negando la proposición que define al conjunto A. El complemento se asocia al operador lógico de la negación. El más simple de todos porque, bueno, afectaba solo a una proposición, no se necesitaban dos, ¿sí? Como si pasa en la conjunción, disyunción. Acá la negación afecta solamente a una proposición. Entonces, el complemento lo definen los elementos que no están en determinado conjunto, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Bien. Acá tenemos otro ejemplito donde nos aparece un universo formado por todos los números enteros cuyo módulo es menor o igual que 5. Un conjunto P, que son los elementos del universo, mayores o iguales que 0. Un conjunto R, que son los elementos del mismo universo, cuyo cuadrado es menor o igual a 30. Y un conjunto S, donde los negativos de ese universo son positivos. O sea, mejor dicho, los números del universo U, tales que si los multiplico por -1, me quedan positivos, ¿sí? O sea, ya eran negativos de antes, entendería uno. Entonces me pide resolver estas operaciones. El complemento de P, el complemento de R, el complemento de S y el complemento de R intersección S, ¿sí? Primero, correspondería ver quiénes son los elementos de cada conjunto. Entonces vos ahí tenés que el conjunto U son todos los enteros cuyo módulo es menor o igual que 5. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende por qué son estos? Sí, Sí, profe. De ahí, para armar P, quiero los que sean mayores o iguales que 0. Ah, bueno, son esos. Tiro los negativos y me quedo con esos. El conjunto R, atención. El conjunto R, fíjate cómo está armado. ¿Sí? Fíjate que el cuadrado, o sea, todos los elementos de U van a integrar R si su cuadrado es menor o igual que 30. ¿Qué tiene de particular el conjunto R? ¿Qué le ves de llamativo? ¿O no llama la es atención nada? que es igual al universal.
es igual a la universal. Es decir, esta condición para estar en R es tan generosa que la cumple todo el mundo. ¿Sí? Es una condición tan fácil de cumplir que, bueno, prácticamente no restringe nada. Entonces, R te queda igual al universo. Y eso es, si uno se da cuenta de esas cuestiones, ¿m? Bueno, algún ejercicio se puede simplificar bastante, si te das cuenta que ocurren cosas como esta. ¿M? Luego, el conjunto S, fíjate que son aquellos números que si les pongo un menos adelante, se vuelven positivos. Y tienen que ser los negativos. Porque menos menos 5 da 5, mayor a 0. Está. Menos menos 4 es 4, mayor a 0. Está. Menos menos 3 lo mismo. Menos menos 2 lo mismo. Menos menos 1. Acordate que el menos menos opera como la doble negación. ¿Sí? Negar dos veces es afirmar. Negar dos veces lo mismo es afirmar. ¿Sí? Menos menos algo es más algo. ¿Mm? Bien. ¿Cuál será el complemento de P? Antes de escribir nada, ¿cuál crees que va a ser el complemento de P? Vayan diciéndome. Todos los ¿Cuál será? negativos desde -5 a -1, ¿no? ¿Sería? Ok, bien. Ese conjunto, por casualidad, ¿ya lo tenemos con algún nombre específico? Al complemento de P, ¿lo vemos en otro lado? En ese. Exactamente, muy bien. El complemento de P es el conjunto S. Porque fíjate que los elementos de S, ¿sí? Si yo hiciera P unión el conjunto S, me da todo el universo. Y efectivamente es así. Y además, P intersección S da vacío. Así de paso, repasamos las operaciones que habíamos visto antes. ¿Sí? El complemento de R, ¿cuál será? ¿Qué le falta a R para ser igual al universo? Lo podés ver así. El complemento es lo que le falta al conjunto para ser igual al universo. ¿Sería vacío? Nada, Nada sería le vacío. falta, vacío. Muy bien. Excelente. ¿Cuál sería ahora el complemento de S? Y acá hay cierta cuestión de simetría. ¿Cuál es el complemento de S? ¿Qué le falta a S para hacer el universo? La P, P. Le falta P. Claro. Obvio, le falta P. Si el complemento de P es S, el complemento de S va a ser P. Nuevamente la relación con la negación. ¿Sí? La idempotencia. ¿Se acuerdan de esa propiedad que vimos la vez pasada? ¿Sí? El complemento del complemento es el mismo conjunto. Si yo quiero calcular A complemento, son todas las cosas que no están en A. Y si le vuelvo a calcular el complemento, yo quiero, o sea, todas las cosas que no están en no A. Ah, bueno, entonces quiero las cosas de A. Entonces funciona como la doble negación, el complemento. Es un operador idempotente. ¿Sí? Es como inverso de sí mismo. ¿Mm? ¿Qué será R intersección S? Antes de calcular el complemento. No, olvídate por un instante del complemento. ¿Qué será R intersección S? Los números negativos, -5, -4, -3, -2, -1. Sería O también, sea que R intersección S, ¿qué te da? universo. En los términos del la U, ejercicio, R intersección S es igual a qué conjunto? A S. A S. Porque si R es como el universo
Entonces, ¿qué elementos comparte el universo con S? Y los elementos de S. Entonces, en el fondo, lo que me está pidiendo ahí es el complemento de S. Pero ese ya lo hicimos en el ítem anterior. Vuelve a ser P. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Entonces, profe, sí. Sí, bueno, profe. acá uno confirma, ¿sí? Bueno, acá hay unos dibujitos que van a ir apareciendo. Acá aparece en diagrama de Venn, ¿sí? Claro, afuera de R, en U no queda nada, porque R es igual a U. R es el conjunto azul. S es el conjunto rojo y P es el conjunto amarillo. ¿Mm? Vos fijate que P no comparte nada con S. Los hicieron separaditos, son disjuntos. Ahora, P unión S te dan todo R y por lo tanto todo U. Y lo que calculamos acá, P complemento es S. Bueno, el complemento de R es el vacío, como bien habían anticipado, acá usan esta notación. El complemento de S es P. Y R intersección S es P, como habíamos dicho. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, comentario? Se entendió. No, profe, bastante bien. Y por último, ultimísimo, y con esto ya vamos cerrando, otro operador que es la diferencia de conjuntos. La diferencia entre los conjuntos A y B, A menos B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no al conjunto B. ¿Mm? Entonces, simbólicamente, A menos B son todos los X tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Son, vamos a decir, los elementos exclusivos de A. ¿Sí? Saludo ahí, si alguien tiene que irse. Esos son los elementos exclusivos de A no compartidos con B. La diferencia de conjuntos, atención, no es conmutativa. Bueno, la diferencia de números tampoco lo era, ¿sí? Es decir, que A menos B va a ser distinto a B menos A, muy distinto. ¿Mm? A menos B tiene elementos que solo están en A y B menos A tiene elementos que solo pueden estar en B. Así que no solo son distintos, son disjuntos, no pueden compartir nada. Veamos un ejemplo. Dados los conjuntos 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 3, 5, 7, el conjunto B, determina A menos B y B menos A. ¿Sí? Bueno, a ver, para sacar esto, primero uno tiene que observar qué cosas comparte A con B. Y aparentemente comparte el 1, comparte el 3 y comparte el 5. Con lo cual uno esperaría que A menos B, ¿sí? Bueno, acá está el formato diagrama de Venn, ¿sí? 2, 4, 1, 3, 5. Acá con diagrama de Venn queda todo mucho más claro. ¿Quién sería A menos B? Y me termina quedando el 2, 4. Todos los elementos que están en A y que no están en B. ¿Mm? A ver, ¿y qué sería B menos A? ¿Te haces una idea? ¿Qué elementos integrarían el conjunto B menos A? El 7. Solamente el el 7, 7. profe. Exactamente, solo el 7. ¿Sí? Porque 1, 3, 5 son compartidos con A y el 2, 4 no pertenecen a B. ¿Sí? Así que solamente el conjunto formado por el 7. ¿Se entendió cómo opera la diferencia? Sí, profe, solamente se ponen los números que no comparten. Exacto.
¿sí? En cierta forma, la diferencia, uno la puede escribir de una manera alternativa como aquello que A comparte con el complemento de B. En el fondo, la diferencia de conjuntos es una combinación entre intersección y complemento. Yo quiero de A aquello que no está en B. Ah, bueno, entonces yo quiero de A aquellos elementos que comparte con el complemento de B. Y una manera alternativa, es más, es una propiedad, una ley de los operadores de conjuntos, decir que esto es igual a esto. Son análogamente lo mismo. ¿Sí? Ambas expresiones. ¿Se ve? ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Si yo quiero solo lo de A que no está en B, bueno, entonces quiero lo de A intersección complemento de B. Así. Ya al negar a B, estoy aludiendo a su complemento. Y creo que esto, bueno, esto les queda de tarea, ¿sí? Actividad 4, para que piensen. Dados esos conjuntos, calcular esas diferencias. ¿Sí? Me tendría que aclarar cuál es el universo, pero bueno, vos podrías poner que acá el universo son los números naturales. ¿Sí? Porque total, no aclara, pero el universo son, podríamos decir que son los números naturales. ¿Eh?